Bien, buenas noches a todos. Bueno, hoy parece ser otro día de preguntas y respuestas en muchas maneras. Ah, Hay muchas inquietudes de muchos diferentes temas y aspectos, ¿no? O sea, entonces hoy vamos a tratar de eh, entrar más en profundidad, ¿no? O sea, las diferentes inquietudes que pues hemos recibido. ¿Listo? Vamos a comenzar básicamente con, o sea, ¿qué son las enseñanzas budistas, no? O sea, y para eso, pues, hay que entrar un poquito en la historia del budismo, ¿no? O sea, originalmente todos pensamos de que el budismo es una religión y básicamente se convirtió ante nuestros ojos en una religión, pero originalmente no era una religión, ¿no? O sea, antiguamente, cuando el Buda Shakyamuni, que fue el fundador, ¿no? O sea, y no fue el fundador tampoco, no fue que él hubiera decidido fundar la escuela del budismo, etcétera, sino que simplemente se creó esa escuela alrededor de su experiencia. Um, y así sucede básicamente con la mayoría de las cosas en este mundo. O sea, muchas cosas se crean o se generan alrededor de las experiencias de los hombres y las mujeres que somos parte de esta experiencia humana. En fin, cuando el Buda Shakyamuni nació, obviamente que de acuerdo pues a la historia y a las leyendas, ¿no? Pues era un evento muy especial. Él era hijo de un rey que básicamente el rey tenía muchas expectativas. Tradicionalmente se pide mucho, ¿no? O sea, que el primogénito sea un hombre, o tradicionalmente en las antiguas culturas, especialmente cuando estamos hablando digamos, de los reinos y dueños de de muchas tierras, etcétera. Entonces, generalmente se tenía la expectativa de que el primogénito fuera un hombre para que heredara o sea, la posición del padre, del rey o de quien estaba encargado, etcétera, etcétera. En eso sucedió. El Buda, el Siddhartha Gautama, se llamaba en ese momento, nació en una familia de reyes, era su primogénito. Y cuenta la leyenda o la historia que en el momento de su nacimiento el rey mandó llamar tres astrólogos. Tradicionalmente en el Oriente, la India, en todas esas tierras exóticas, en el momento del nacimiento de los niños se les llamaba un astrólogo para que les hicieran la carta natal. Allí entonces el astrólogo podía determinar cómo educar al niño, qué camino iba a seguir, etcétera. O sea, era una carta natal, no como las que se conocen hoy en día, con digamos, con la astrología que se conoce de periódicos, de las revistas, etcétera, o del internet. Esa astrología tiene otros elementos mucho más profundos y podían verdaderamente determinar muchas otras cosas, ¿no? O sea, es una ciencia que desafortunadamente se ha convertido pues en una ciencia ya, no sea, simplemente como un negocio, ¿no? O sea, entonces la hemos prostituido. Pero en fin, en esa época invitaron a tres astrólogos famosos del reinado, del reino, y para que hicieran la carta natal del niño. Los tres entraron, duraron varias semanas haciendo la carta natal. Al final se encontraron con el rey y le iban a dar sus resultados. Entonces, el primero le dijo, no, este es un niño, va a ser un triunfador, va a ser un príncipe, va a ser también un rey, etcétera, etcétera, y va a tener todo. Entonces le daba, o sea, tenía muy buenos augurios, ¿no? Pasó el segundo astrólogo y también dijo lo mismo, o sea, viene para verdaderamente traer mucha felicidad, va a ser un rey de una gran capacidad, etcétera, etcétera, y también muy buenos augurios. Cuando pasó al tercer astrólogo, el tercer astrólogo le dijo al rey, bueno, yo no puedo decir mentiras, ¿no? Yo sé que mis dos compañeros también lo saben, pero ellos no se atreven a decir la verdad. Este niño que ha nacido puede llegar a ser un gran emperador del mundo, o sea, en el mundo material,
o puede ser un gran emperador espiritual. O sea, a lo cual el rey pues se indignó un poco, ¿no? O sea, porque no quería que su hijo básicamente pues, ¿no? Si siguiera el camino espiritual, que representa abandonar todo, dedicar su vida a lo espiritual, etcétera, pues por la falta de entendimiento, ¿no? O sea, entonces el rey se indignó un poco y dijo, bueno, o sea, no sé, ¿hay alguna alternativa para evitar que mi hijo siga su destino espiritual? Cuando le preguntó al astrólogo, el astrólogo le dijo, sí, sí hay una posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad de que el niño no siga su camino espiritual. Entonces, hay que simplemente eh, eh, educarlo en un ambiente de perfección, donde todo lo que reciba sea siempre limpio, donde nunca se cuestione, donde en ningún momento se haga ningún cuestionamiento de su naturaleza espiritual. Por consiguiente, no va a tener la necesidad de buscar esa respuesta con relación al espíritu, y entonces así pues se evitará que pues busque algo espiritual, porque siempre va a tener todo satisfactorio, todo lo que él quiere, todos sus deseos hechos realidad. Y el rey dijo, bueno, está bien, yo tengo la capacidad, entonces pues decidió hacer eso con Siddhartha Gautama. Entonces vivió en el esplendor, o sea, todo perfecto. Se dice que en las noches el rey enviaba a los jardineros para que cortaran las flores que ya se estaban marchitando, para que al día siguiente si el niño o el adolescente y el hombre en sí, ya cuando llegó a un punto, nunca viera las flores marchitas. Si alguien se enfermaba, lo sacaban del palacio, etcétera. Las comidas siempre eran todas perfectas, la gente siempre estaba saludable, solamente personas que estaban con el buen ánimo estaban a su alrededor. Entonces le crearon pues una condición bastante especial, ¿no? O sea, para que él nunca se cuestionara sobre su naturaleza espiritual. Y entonces llegó un momento donde, pues, o sea, la vida de todo ser humano llega un momento en que, pues, todo perfecto, pues, como que llega a ser un poco aburridor. Y un día estaba aburrido en su palacio, o sea, porque siempre tenía todo, tenía las concubinas, tenía todo lo que él quería, y un día dijo, bueno, no sé, quiero como conocer lo que hay fuera del palacio. Nunca lo dejaban salir del palacio solo. Primero mandaban siempre a los encargados de limpiar las calles, de poner todo bien, para que cuando él fuera pasando por las calles del reino, pues siempre viera todo perfecto. Entonces nunca se daba cuenta verdaderamente de ninguna necesidad, de ningún dolor, etcétera. Y un día, bueno, le dijo al que manejaba su carroza, le dijo que salieran un día sin permiso, ¿no? Y lo pudo convencer al chofer de su carroza para que lo sacara del palacio sin que nadie se diera cuenta. Cuando salió del palacio, obviamente que no estaban preparados, se dieron cuenta que, pues obviamente la gente estaba viviendo su vida normal, y comenzó a ver en las calles, comenzó a ver gente enferma, comenzó a ver gente ya, digamos, en la vejez, vio un funeral, y claro, cada vez que veía cada una de estas cosas, pues se cuestionaba, ¿no? O sea, le preguntaba al chofer de la carroza, yo también me voy a enfermar, y entonces el chofer le decía, sí, tú también te vas a enfermar. Yo también me voy a morir, sí, tú también te vas a morir, etcétera, ¿no? O sea, en fin, o sea, cuando ya pues estaba bien triste, al final del paseo vio pasar a un sannyasi, ¿no? No era un monje, sino un sannyasi, vestido así con una túnica, con su taza, ¿no? O sea, de pedir comida, etcétera. Y le pregunta a su chofer, bueno, ¿quién es esa persona? Y dice, bueno, él es un sannyasi, ¿no? Es un yogi, es un meditador, etcétera. Y dice, bueno, ¿y qué hacen ellos? Dice, no, ellos están interesados en buscar la esencia de la vida, ¿no? O sea, la realidad, encontrar la realidad, la respuesta de lo que es la vida, ¿no? O sea, la verdad, Dios, etcétera. En ese momento le entró una gran necesidad a Siddhartha de abandonarlo todo y emprender la búsqueda, ¿no? O sea, muy,
dijo, bueno, entonces en ese momento se quitó sus vestiduras, se dejó simplemente un paño para salir y escapar del palacio. Y le dijo al chofer que cuando regresara que no le dijera a nadie a dónde se había ido. Y Siddhartha escapó, ¿no? O sea, escapó a esa vida perfecta, o sea, de lujos, de perfección, etcétera. Y se fue a la selva, ¿no? O sea, en esa época, obviamente estamos hablando de 2500 años atrás, pues todavía, ¿no? O sea, todo estaba muy limpio, muy virgen, las selvas, etcétera. Entonces las personas pues tenían muchas posibilidades de conocer muchas cosas, ¿no? O sea, cuando vivían afuera, o sea, de las llamadas civilizaciones. En fin, se fue, Siddhartha empezó a hacer, entonces se dice que hizo yoga, hizo todo tipo de prácticas espirituales, conoció a diferentes maestros, etcétera, 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 y hizo un gran esfuerzo por varios años. O sea, de acuerdo a la biografía de Siddhartha, se dice que practicó por 6 años intensamente, ¿no? O sea, que tomó verdaderamente en serio su práctica, o sea, 6 años de práctica intensa, o sea, no se daba verdaderamente un descanso el fin de semana, a ver si de pronto recuperaba fuerzas. No, se volcó totalmente en la práctica, ¿no? O sea, que de ahí, pues, de esa simple biografía, entonces parten muchos de los principios del budismo, en fin. Entonces se volcó totalmente en su práctica, ¿no? O sea, estuvo dispuesto a apostar el todo por el todo, ¿no? Y lo hizo, ¿no? O sea, y haciendo sus prácticas, etcétera. De pronto llegó un momento donde ya estaba practicando, dedicado, o sea, etcétera, etcétera, pero no veía los resultados, o sea, no veía los resultados que pues, se decían se podían recibir, ¿no? O sea, hacía ayunos, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en que estaba tan débil, o sea, de su práctica, porque no comía muy poco, etcétera, etcétera. Y llegó a un punto que dijo, bueno, tenía sed y se fue al río. Cuando llegó al río, se dice que ese río era quizás unos 20 centímetros de profundidad, era un riachuelo en realidad, ¿no? En ese momento era el momento la época de verano y no estaba lloviendo. Y estaba tan débil que cayó en el río y casi se ahoga. O sea, casi se ahoga, a pesar de que eran solamente como 20 centímetros de profundidad, etcétera. Y cuando pudo salir a la orilla del río, etcétera, se quedó así y de pronto ve pasar por el río una barca. O sea, y en la barca iban unos hombres y uno de esos hombres estaba tocando la cítara, ¿no? Una cítara, esa cítara famosa, ese instrumento famoso de la India, que su sonido es una cosa muy bella. Y en ese momento algo ¿no? Como decimos nosotros, se le prendió el bombillo, o sea, y pudo reconocer que se decía a sí mismo, bueno, la vida del ser humano es como la cuerda de un instrumento, ¿no? O sea, si la cuerda está muy tensa, no se produce la buena música, o si está muy floja, no se produce buena música, ¿no? Entonces, entendió en ese momento lo que era verdaderamente el camino medio, ¿no? O sea, el camino medio que tanto se habla en las enseñanzas budistas. Obviamente que es una experiencia, no sé qué tuvo. En ese momento apareció una mujer que le ofreció comida, él aceptó la comida, rompió su ayuno, etcétera. Entonces dijo, bueno, ya simplemente se relajó en ese momento. Comprendió algo, pero no sabía exactamente qué. Y llegó y se sentó de acuerdo a la historia. Obviamente que hay muchos simbolismos y significados detrás de esa historia, pero se dice que se sentó debajo del árbol por 7 días hasta que entonces alcanzó la iluminación. En ese momento se dice que él, cuando alcanzó la iluminación, obviamente simplemente se relajó, ya no dejó de luchar, simplemente se relajó totalmente, ¿no? O sea, y obviamente pues consciente, observando. Cuando a los 7 días, la noche antes del amanecer del séptimo día, se dice que lo primero que vio fue la estrella del amanecer, o sea, también muy simbólico, ¿no? Y de ahí, entonces, en ese momento alcanzó, despertó. O sea, recordemos que la palabra Buda significa despierto. Entonces, en ese momento se convirtió en un Buda, ¿no?
de ahí viene la palabra budismo. Entonces la palabra budismo tiene que prácticamente, se podría decir que es la práctica del despertar. O sea, si queremos ponerlo en términos más, digamos, más eh, eh, reales, ¿no? O sea, no tanto filosóficos, etcétera. Entonces, al séptimo día, él despertó, alcanzó su iluminación. Obviamente, la felicidad lo embargó, estuvo extraordinario y dijo, bueno, ya, alcancé yo la iluminación, perfecto, maravilloso. Y entonces pasó varios días, obviamente, disfrutando de su iluminación, cuando de pronto, en un momento determinado, bueno, aparecieron los dioses a felicitarlo, o sea, ¿no? O sea, vinieron todos, etcétera, etcétera. Y bueno, le dijeron, felicitaciones, ya eres un Buda, ¿no? O sea, ya encontraste y pudiste tener la posibilidad de, ¿no? De tener lo que estabas buscando. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y él dice, no, yo pues ahora voy a ser feliz, ¿no? O sea, eso es lo que quería, yo quería encontrar la respuesta y ser feliz. Y los dioses entonces le dijeron, o sea, los budas, los bodhisattvas, los dioses, etcétera, o las deidades, le dijeron, listo, no hay problema, te vamos a llevar a pasear por el mundo. Y se lo llevaron a mostrarle el mundo, ¿no? Y en ese paseo comienza a ver Siddhartha Gautama, que ahora se llamaba el Buda, ¿no? O sea, comienza a ver el sufrimiento de tantas personas, ¿no? O sea, en todas partes, por cosas tan absurdas, por esto, por lo otro. Y entonces comenzó a sentir como un cierto dolor, ¿no? O sea, por ver cómo las demás personas, o sea, todos sus hermanos o toda la humanidad en general, o sea, sufría innecesariamente. La realidad es que, o sea, se dio cuenta que el sufrimiento que nosotros, cada uno de nosotros experimenta, no es un sufrimiento que tengamos que vivir. O sea, a la misma vez nosotros tenemos una opción de salir de ese sufrimiento, ¿no? Y no salimos del sufrimiento porque no conocemos el método, o sea, no conocemos la metodología, ¿no? O sea, no conocemos la tecnología. Entonces, en ese momento el Buda entendió, dice, wow, yo acabo de entender, comprendo cómo se llega a experimentar esta liberación, esta felicidad, pues obviamente que en ese momento se le movió su corazón y entonces los dioses le pidieron, que también es muy simbólico, eso tiene mucho simbolismo, pero los dioses le pidieron que enseñara, que ahora era una muy buena oportunidad de ayudar a todas estas almas, ¿no? O sea, a todos nosotros, o sea, los del planeta, para pues a mostrarles el camino. Y él dijo, sí, listo. Entonces él renunció a su felicidad, o sea, como estudiamos nosotros después de la quinta iniciación de misterios mayores, se le da al iniciado una decisión de renunciar a la felicidad y dedicarse básicamente a hacer el trabajo, ¿no? O sea, completo. Entonces él decidió, pues obviamente, seguir el camino directo, ¿no? O sea, el camino de la renuncia de la felicidad para poder encarnar entonces esa compasión, ¿no? O sea, esa compasión, esa increíble joya de la compasión. Estamos hablando de la fuerza crística, ¿no? El Cristo es la fuente de la compasión, etcétera. Pero esos son procesos muy profundos, son procesos que básicamente pues hay que estudiar profundamente y hay que pasar por muchos procesos extraordinarios. Entonces el Buda pues dijo, bueno, listo, yo renuncio a la felicidad y entonces se volvió a su cuerpo y entonces lo primero que hizo fue, dijo, bueno, ya tomó la decisión, se recuperó de su alegría, de su dolor que sentía por todos los esfuerzos que había hecho hasta este momento y se fue a buscar a sus antiguos compañeros, ¿no? A sus compañeros de viaje, porque mientras él estaba haciendo yoga y haciendo sus ayunos, en todas esas cosas, siempre hay compañeros de viaje, ¿no? O sea, de muchas de estas cosas. En ese momento no sabía a quién darle la buena noticia, ¿no? O sea, de que él había encontrado la respuesta. Pero en ese momento se acordó de sus 5 compañeros, ¿no? O sea, 5 yogis, siempre cuando nosotros, o sea, algo que siempre se va a dar y se da cuando uno toma la decisión de trabajar verdaderamente en sí mismo, la vida entonces siempre nos lleva a tener compañeros que también están interesados en la misma, en la misma situación, ¿no? Entonces uno nunca está solo verdaderamente, pero
la verdad de que solamente muy pocos que toman esa decisión verdaderamente, pues entonces la vida les puede poner a esos compañeros para que pues sean de apoyo y entonces puedan lograr entonces esos propósitos, ¿no? En fin, él se fue a buscar sus compañeros y ellos seguían haciendo sus prácticas y bueno, muy dedicados. Cuando vieron regresar a Siddhartha en ese momento, ya lo vieron y estaba como diferente, ¿no? Pero entonces lo vieron ya que comía normal y que comía esto, entonces ellos pensaron que él había roto sus votos, ¿no? O sea, sus votos de austeridad y sus votos de ayuno, etcétera. Entonces como que ya no confiaban en él un poco, ¿no? O sea, ya no confiaban mucho en lo que él quería decirle, pero sin embargo ellos veían que él tenía una experiencia diferente, ¿no? O sea, que él básicamente, bueno, y le preguntaron, bueno, ¿y qué pasó contigo? No, sé, no, 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 ya encontré la respuesta. Ya, ya. Entonces, claro, cuando lo vieron tan transformado, pues ellos entendieron, ¿no? De que sí, él ya tenía la experiencia, ¿no? Y en ese momento dio su primer discurso, y de ahí parte entonces este movimiento de la filosofía budista, ¿no? O sea, su primer discurso habla sobre las cuatro nobles verdades, o sea, entonces vemos que básicamente ya comienza a enseñar el Buda y las cuatro nobles verdades, obviamente que habla sobre la verdad del sufrimiento, o sea, las cuatro nobles verdades son las siguientes: la verdad del sufrimiento, la verdad de la raíz del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del camino de la cesación del sufrimiento. Son cuatro nobles verdades. Entonces, en esas cuatro nobles verdades está contenida toda la filosofía budista. Hay que, entonces, el budismo es una enseñanza que hay que digamos, desarrollar, ¿no? O sea, de esas cuatro nobles verdades aparecen muchos elementos, ¿no? O sea, que nos pueden llevar verdaderamente a generar un entendimiento muy profundo, ¿no? O sea, de lo que es la creación, de lo que es nuestra, digamos, nuestra experiencia como hombres y como mujeres, etcétera. En fin, enseñó las cuatro nobles verdades, o sea, etcétera. Y entonces ahí él comenzó básicamente a enseñar. Y el Buda enseñó por aproximadamente, no sé, se dice que él murió a los 84, 85 años. Y se dice que enseñó como aproximadamente como por 40 o 45 años. Tuvo una muy larga vida. Y en esos 40 y 45 años desarrolló toda esta tecnología, ¿no? O sea, porque en realidad estamos hablando de esta metodología, ¿no? O sea, el budismo no es una creencia donde entonces, como por ejemplo el hinduismo, que hay que ir a un templo y hay que hacer donaciones y hay que hacer ofrendas, ¿no? El hinduismo está marcado por esas cosas. No hay básicamente como las muchas otras religiones donde hay una estructura, o sea, de mando, o sea, o sea, de que esto, lo otro, donde jerarquías, etcétera. Entonces el budismo básicamente no está eh, interesado en esas cosas. En lo que el budismo está buscando es que cada uno de nosotros, o sea, descubra su verdadera razón de ser. Y todo lo que representa enseñanza en el budismo es, en esencia, una instrucción de práctica. Entonces, si uno lee un párrafo de la enseñanza budista, es una puntada o es una instrucción para practicar. En el budismo podemos encontrar que no hay, por ejemplo, digamos, elementos de adoración. O sea, no adoramos o no se adora nada. O sea, lo que necesitamos es practicar, ¿no? Y de esa tradición budista, entonces obviamente que pues es un árbol muy, muy fértil, ¿no? O sea, muy, con tantos elementos, ¿no? O sea, que pues, ¿no? O sea, que pues como humanidad somos muy afortunados. Hoy en día, o sea, quizás la única filosofía que puede brindar algún tipo de, digamos, de de aliento a la humanidad, ¿no? O sea, y lo ha hecho, ¿no? O sea, es el budismo. O sea, ¿por qué? Porque pues está interesado en el verdadero bienestar de los seres humanos, no solamente en el bienestar
como religioso de ganarse el cielo o de pedir para que le den, etcétera, sino que entonces provee las herramientas y los elementos que son elementos de práctica, que podemos poner en práctica en nuestra vida y entonces nos va a llevar a ir transformándonos, o sea, nos ayuda en esa transformación que estamos buscando y entonces nace del individuo que somos hoy, ¿no? Nace el nuevo individuo, ¿no? O sea, es un elemento, pero es una práctica, o sea, obviamente que es metodológica, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos las instrucciones, entonces lograremos, pues, alcanzar los resultados. Ahí es donde el budismo, pues, se diferencia de muchas otras filosofías, porque muchas filosofías, por ejemplo, simplemente exigen o piden que haya creencia, que uno tiene que creer, punto. Y si uno cree, ya se fue al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el budismo no. El budismo es una metodología que nos va llevando básicamente a ir desarrollando la comprensión de nuestra verdadera naturaleza, o sea, entonces ya hablamos de nuestra verdadera naturaleza, y nos va llevando lentamente, ¿no? O sea, con la práctica a ir adentrándonos en nuestra verdadera naturaleza, que lo traducimos a conciencia, ¿no? O sea, entonces ya nos podemos referir a la conciencia. Entonces, a medida que vamos nosotros practicando la metodología, ¿no? O sea, si lo hacemos correctamente, entonces vamos a ir descubriendo nuestra propia conciencia. Entonces, es un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Entonces, en el budismo hay muchos elementos de práctica, ¿no? O sea, y también vemos que el Buda, por ejemplo, enseñó para diferentes tipos de personas. Cuando él enseñó, pues enseñó para las personas que están interesadas en el crecimiento, ¿no? O sea, en el crecimiento espiritual. Una persona que no está interesada en el crecimiento espiritual, pues verá al budismo como algo, no sé, otra religión más, y pues no llama la atención. En fin, entonces él enseñó para tres tipos diferentes de personas que buscan algún tipo de crecimiento espiritual. Entonces, en realidad podemos nosotros reducir digamos, a los buscadores en tres tipos. El primer tipo de buscador es el que busca simplemente, cree en lo espiritual, tiene una creencia espiritual, cree que es posible mejorar, etcétera, pero no le interesa mucho, digamos, la liberación, no le interesa mucho la conciencia, lo que le interesa es que le vaya bien en la vida. O sea, cree en Dios o cree en lo espiritual, pero no le interesa mucho meditar, ni le interesa mucho ver sus defectos, ni le interesa mucho hacer nada, simplemente quiere que le vaya bien, ¿no? O sea, que es el 90% de la humanidad. O sea, todos queremos que nos vaya bien, punto. Pero como no tenemos conocimiento de la ley de causa y efecto, lo que es el karma, no tenemos conocimiento de muchos de los elementos, muchas de las leyes que nos rigen, entonces no sabemos crear las causas. O sea, entonces ahí parte. El primer tipo de personas son para esas personas que quieren tener una buena vida. Y el Buda enseñó, dijo, bueno, si no les interesa más, ¿por qué negarles la enseñanza? La enseñanza no se le niega a nadie, ¿no? O sea, obviamente que dentro del budismo se estudia, ¿no? O sea, ya desde el principio hasta el final, lo que es la compasión. O sea, tenemos que nosotros ir encarnando esos elementos de compasión. Hablándolo esotéricamente, tenemos que ir liberando esos átomos crísticos que están atrapados, ¿no? O sea, en nuestra psicología degenerada, entonces tenemos que liberar esos átomos de luz, esos átomos crísticos, esa es la compasión, ese es el Cristo vivo en cada uno de nosotros, y entonces esa compasión pues es la esencia, ¿no? O sea, de la verdadera espiritualidad, ¿no? O sea, esa fuerza creadora del universo. Tenemos que liberarla, está atrapada, está encarcelada, etcétera. Entonces, al nosotros no conocer que podemos nosotros a través de, digamos, de crear las causas correctas, podemos crear condiciones de vida mejores. Así no estemos interesados en la autorrealización, ¿no? O sea, en el despertar de la conciencia. Está válido, es válido. O sea, este universo es extremadamente generoso. Obviamente que si nosotros no nos preocupamos por la autorrealización, pues vamos a ir a la involución y allá tenemos que nosotros purificar, o sea, nuestros defectos
Entonces el universo no le importa, no, o sea, dicen listo, o sea, si no te interesa la autorrealización, no te preocupes, yo después te limpio. O sea, un poquito, va a ser un poco doloroso porque, ¿no? O sea, etcétera, etcétera, pero el universo no sufre por nosotros, ¿no? O sea, obviamente que somos su creación, nosotros somos la esencia de la creación, pero porque somos las semillas que podemos verdaderamente crecer, desarrollarnos, etcétera. Pero si no queremos, tenemos todo el derecho, o sea, de no hacerlo. Entonces el Buda, entendiendo que hay unas ciertas tendencias en nosotros a simplemente a pasar bueno, a estar bien, a cumplir con las cosas diarias de la vida, punto, y no nos interesa nada más, entonces dio su primera, o sea, una enseñanza para esas personas, ¿no? También existe la enseñanza para las personas de tipo medio, ¿no? O sea, que dicen, bueno, sí, yo quiero que me vaya bien en la vida, pero esas personas que ya reconocen, digamos que, bueno, esta ira me molesta, esta pereza no me deja salir adelante, etcétera, etcétera. Entonces son personas que ya tienen un interés espiritual más profundo, que están interesados no solamente en tener una buena vida, en que les vaya bien, etcétera, sino que ya quieren trabajar en sí mismos. O sea, ya entra ahí el proceso del trabajo interior. Entonces el Buda, o sea, en su sabiduría, entonces, pues da las instrucciones, ¿no? O sea, ya para las personas que están interesadas. Y entonces ahí ya entra ya el trabajo de la muerte psicológica, ¿no? O sea, entra básicamente pues el trabajo de la meditación profunda, de la autoobservación, de todas estas técnicas y todos estos procesos que si los ponemos a trabajar, pues nos dan resultado. O sea, todas estas enseñanzas que son parte del budismo son para practicarlas, ¿ya? ¿No? O sea, si nosotros practicáramos lo que nosotros estudiamos o si lo que nosotros tenemos en la cabeza, pues nuestra vida sería muy diferente. O sea, el problema es de que nosotros no practicamos, ¿no? Hablamos de muchas cosas, pero no somos practicantes, ¿no? O sea, entonces somos creyentes. O sea, y los creyentes, pues son creyentes. O sea, en fin. Pero entonces, en el camino, en las personas de capacidad media, entonces ya se interesan. Entonces, el Buda dio las enseñanzas para aquellos que ya entonces ya están interesados en el trabajo interior, ¿no? O sea, entonces ya da las herramientas, el conocimiento, y entonces ya necesitamos nosotros poner a trabajar en nosotros todas esas técnicas que nos van a ir llevando. Entonces, es un proceso metódico, ¿no? El trabajo es un proceso, o sea, es una tecnología, ¿no? O sea, es una construcción, es un desarrollo, ¿no? Y entonces va a ir paso por paso por paso. Si nosotros entendiéramos lo importante de tener una metodología en la vida, de tener una práctica correcta, de tener o sea, pasos a seguir diariamente, no tendríamos problemas. Es tan simple, ¿no? O sea, los seres humanos no tenemos una dirección, no tenemos un camino, o sea, un día queremos una cosa, el otro día queremos otra cosa. Entonces no tenemos verdaderamente un orden, entonces, en nosotros. Queremos que todo se dé como por arte de magia, ¿no? O sea, que se dé por, digamos, por ósmosis, ¿no? O sea, entonces uno va a un templo, por ejemplo, y quiere que se le entre la buena suerte por los poros. O uno se va a la montaña y quiere que la salud se le entre por los poros, quiere que las cosas sean fáciles. En realidad, pues eso no es realista, ¿no? O sea, se necesita tener una metodología, ¿no? O sea, el budismo es una enseñanza extraordinaria, ¿no? O sea, el budismo es la esencia, o sea, del trabajo interior, básicamente. En fin, entonces, para esas personas de capacidad media, entonces nos damos cuenta de que, bueno, ya entonces tenemos las herramientas, entonces ya existen diferentes metodologías, dependiendo, pues obviamente hay personas que somos iracundas, otros que somos perezosos. Entonces, el Buda pudo determinar básicamente que, por ejemplo, una persona iracunda necesita unos ciertos tipos de práctica. Una persona perezosa necesita otros tipos de práctica, ¿no? O sea, no podemos generalizar la práctica, o sea, porque obviamente que, pues, ¿no? O sea, hay personas que tienen mucha energía, entonces si los sentamos de primera, pues no van a poder. Entonces, hay unas prácticas que son dinámicas, etcétera. Entonces, bueno, hay muchos elementos, o sea, hay muchas técnicas que se desarrollan. Cuando ya entonces, si nosotros, pues, de ese término medio de interés en nuestra transformación, decidimos ya verdaderamente
aventurarnos, ¿no? O sea, lo que es la completa autorrealización, entonces nos convertimos en practicantes de gran capacidad. La tercera ah, forma de cómo se describe la enseñanza para las personas. Entonces nos convertimos en practicantes de gran capacidad. Son los que van a transformar su vida cotidiana, los que van a transformar sus emociones negativas, trabajan en eliminar todos esos elementos negativos, más entonces ya crean en ellos entonces las condiciones para que esos átomos crísticos o de compasión se despierten, se desarrollen totalmente, ¿no? Entonces, ya entonces las personas que el Buda considera de mayor capacidad, entonces son los que van a hacer el trabajo completo. O sea, pero para hacer el trabajo completo se necesita de algo muy importante, algo que se conoce como compasión. Si nosotros no despertamos la compasión en nosotros, no lograremos hacer el trabajo completo, ¿no? Es la ley es la ley o sea, del universo. Entonces, ¿qué significa? Si a nosotros verdaderamente no nos interesa el bienestar de los demás, no vamos a progresar. O sea, no se progresa. Cuando nosotros simplemente nos dedicamos a nuestro bienestar personal, etcétera, etcétera, no progresamos. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque la ley del amor es así. O sea, no hay una definición, no hay una filosofía detrás. O sea, vemos cómo los maestros, o sea, lo han enseñado, lo seguirán enseñando. O sea, quizás pues nosotros, pues nuestros deseos y nuestros deseos frustrados y nuestras fantasías son más importantes. Para nosotros es muy difícil llegar realmente a imaginar dedicarle nuestra vida a la práctica, por ejemplo, dedicarle nuestra vida al servirle a los demás, dedicarle nuestra vida a ayudar a los demás, pero ayudarlo conscientemente, ¿no? O sea, no es ayudar como nosotros creemos que se ayuda. Hay un orden, o sea, pero todo eso tiene que ver con la compasión. Y si algún día algún día, queremos nosotros ayudar a los demás, tenemos que estar preparados para ayudar a los demás. No es simplemente decir, bueno, voy a ayudar a fulano, no, hay que prepararse. Y esa preparación puede tomar muchas vidas, con esa determinación, o sea, con esa determinación. O sea, entonces vemos que, pues obviamente entonces la enseñanza del Buda nos lleva a nosotros a desarrollar, pues, lo que queramos, o sea, cuando se refiere a nuestro desarrollo interior. O sea, entonces, si solamente queremos algo muy, muy básico, está bien, hay personas que simplemente no pueden, no quieren, no les interesa, tienen derecho. Hay personas que simplemente quieren llegar a un punto, o sea, quieren experimentar felicidad hasta cierto punto. Inclusive el camino del nirvana es válido. O sea, hay personas que escogen irse a los nirvanas, escogen irse a los paraísos. Cuando logran ese nivel de entendimiento, pueden escoger irse al paraíso. El Buda no los discrimina. Pero el Buda enseña también que existe un nivel mucho más elevado que irse a ser felices, ¿no? O sea, que ya, pues obviamente que entonces se enfatiza obviamente encarnar lo que es la compasión, ¿no? O sea, y entonces, bueno, el budismo es pues esa enseñanza, ¿no? O sea, digamos, esa filosofía donde nos da una metodología, ¿no? O sea, una metodología de mejorar nuestra condición. O sea, física, mental, emocional, intelectual, todos los niveles los vamos mejorando, pero la base de este mejoramiento es la práctica, ¿no? O sea, la práctica de la meditación, la práctica de la autoobservación, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que cada momento de nuestra vida se convierte en una oportunidad para practicar. Cada uno de nosotros, obviamente, deberíamos de sentirnos alegres, ¿no? O sea, cada vez que hay una oportunidad de practicar algo espiritual. Deberíamos de sentir alegría cuando podemos nosotros, en lugar de desperdiciar nuestro tiempo haciendo tonterías, entonces podemos dedicarlo a hacer una meditación. Cuando entonces, si nosotros deberíamos de sentirnos alegres cuando podemos desarrollar algún tipo de virtud, etcétera, etcétera.
Entonces tenemos que, pues, ¿no? O sea, comenzar verdaderamente a generar una apreciación, ¿no? O sea, por el crecimiento interior. Es como todo, ¿no? O sea, cuando ya uno le encuentra el gusto, cuando ya uno le encuentra el valor, entonces llegará un momento donde uno pueda tomar la decisión de dedicarle su vida a la práctica. O sea, pero las personas creen que dedicarle la vida a la práctica significa que uno va a pasar trabajo, que no va a tener que comer, que no va a hacer, para nada, ¿no? O sea, la, el trabajo de la autorrealización o el trabajo del despertar o el trabajo de encarnar nosotros, obviamente todas estas cosas, es nuestra verdadera razón de ser. Más allá de la profesión, más allá de la familia, más allá del dinero, más allá de las propiedades, más allá de los problemas, más allá de las frustraciones, más allá de todas esas cosas. Entonces, llegar a nosotros a experimentar o llegar nosotros a entender a través de nuestra propia experiencia, a comprender de que nuestra verdadera razón de ser es verdaderamente el crecimiento. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? O sea, al contrario, es una liberación total. Entonces viene, pues entonces ya, o sea, descubrir los misterios, ¿no? O sea, los misterios del crecimiento. Entonces, el budismo básicamente es eso, pues obviamente que nació, el budismo nació en la India. Interesantemente, en la India, básicamente lo expulsaron de la India porque pues, llegó a generar muchos, digamos, conflictos, ¿no? O sea, porque ya entonces estaba cuestionando las religiones que existían en ese momento, las creencias religiosas, y entonces lo expulsaron de la India. Entonces, al ser expulsado, pues fue a otro, dentro de la misma India, pero ya saliendo, tratando de salir de la India las partes más alejadas, entonces comenzó a echar raíces el budismo. Entonces, hasta que en un momento determinado llegó a la China, se expandió por Asia y entonces ya pues cogió raíces muy fuertes, ¿no? O sea, al final pues el Buda murió en la India, ¿no? O sea, que pues era de la India. Pero su filosofía pues echó raíces, ¿no? O sea, y eventualmente esa filosofía budista, la China se convirtió en un centro muy importante para el budismo, o sea, hubo una época muy importante del budismo cuando la China antigua. Después ya con el tiempo se dio una situación muy interesante porque pues el budismo entonces echó raíces en el Tíbet. El Tíbet se convirtió entonces en la cuna del budismo mahayana, del budismo quizás más elevado, ¿no? O sea, y allí entonces pues se dieron muchos procesos, se dieron muchas cosas extraordinarias, muchos maestros fueron parte de ese esfuerzo de que el Tíbet se convirtiera en el centro del budismo, ¿no? Del budismo como filosofía, ¿no? O sea, pero y como tecnología espiritual. Y en el Tíbet se desarrolló aún más, porque ahí ya entonces los maestros tenían más libertad, porque todo el país, toda esa área estaba dedicado a la práctica. Entonces, la práctica era considerada, porque ya no es, era considerada, o sea, algo muy elevado. Entonces, como hoy en día, por ejemplo, si uno dice, uy, soy abogado, soy ingeniero, uno lo mira muy bien. No, allá si uno decía, si se decía, bueno, soy practicante de esto, allá lo veían muy bien. Y todos los practicantes, obviamente que la mayoría de la población en el Tíbet practicaban el budismo, una práctica, no era creencia religiosa, porque no era una creencia religiosa, sino una práctica. Entonces, cada individuo en su vida personal tenía su práctica. Y obviamente que el Tíbet le dio a la humanidad pues una verdadera esperanza. ¿Ya? Los lamas, los verdaderos lamas, obviamente que han cumplido una función muy importante. Si no fueran por estos lamas, o sea, no todos esos monjes que están en los monasterios, no, los verdaderos lamas, o sea, que ya van desapareciendo, han desaparecido los lamas antiguos, o sea, etcétera, etcétera, pues han podido mantener la humanidad en cierta manera todavía, o sea, con una cierta esperanza. O sea, son obviamente que elementos muy trascendentales. Cuando un país completo
estaba dedicado a la práctica espiritual, entonces obviamente que podía dar muy buenos frutos, ¿no? O sea, maestros de muchas cosas. Inclusive hay una escuela budista, que es la escuela Shakya, o sea que sus fundadores fueron extraterrestres. Allá los extraterrestres llegaron, fundaron su escuela y esa escuela todavía existe. O sea, todavía, obviamente que ya, pues obviamente ha perdido muchas de sus cuestiones originales, pero sin embargo, todavía se considera una escuela que está directamente conectada a esos hermanos del espacio que llegaron y crearon su propia escuela en el Tíbet. Así esa era esa tierra, ¿no? O sea, que se podían vivir ese tipo de experiencias sin ningún problema, ¿no? Y muchas otras cosas, muchos otros misterios. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, quería dedicar su vida a la práctica, pues era apoyado totalmente por toda la sociedad. O sea, no era visto como algo raro, como algo desagradable, todo lo contrario, era apoyado en todo el sentido de la palabra. Y bueno, hay muchas historias, ¿no? Entonces vemos que el budismo, pues toda una metodología. Ahora, hoy en día, somos afortunados porque, pues, a raíz de que los chinos destruyeron el Tíbet, o sea, el Tíbet como se conocía, destruyeron los monasterios, destruyeron todos estos, muchos de los textos. Los lamas ya sabían que eso iba a suceder, entonces salvaron muchos elementos, o sea, lo más importante lo pudieron salvar, etcétera. Y entonces muchos escaparon a la India y a otros países. Y entonces el planeta, pues ahora conoce lo que es el budismo. Quizás si los chinos no hubieran invadido el Tíbet, quizás nosotros no estaríamos enterados de nada de esas cosas. Y lo importante de todo esto es de que como nosotros pues estudiamos, ¿no? O sea, digamos ya hablamos del desdoblamiento astral, del conocimiento de sí mismo, de los 7 cuerpos, etcétera, nosotros mismos podemos comprobar, ¿no? O sea, que esta escuela del conocimiento de sí mismo está apoyada por los lamas, ¿verdad? Entonces nosotros verdaderamente, cuando las personas a veces nos preguntan, bueno, ¿quién es su maestro? Bueno, los maestros son los maestros. O sea, ¿y cómo hacemos para conocer su maestro? Bueno, lo único que tenemos es que salir en cuerpo astral, ¿verdad? Y verificarlo. Los lamas básicamente trabajan, ¿no? O sea, para el beneficio de toda la humanidad. Entonces nosotros pues tenemos esas herramientas, ¿no? O sea, y entonces pues, tenemos la posibilidad entonces ya de entrar en un contacto directo con los verdaderos lamas. La palabra lama significa maestro, ¿no? O sea, eso es lo que la palabra lama significa. Los monjes son monjes, pero no todos los monjes son lamas. Entonces, a veces uno ve a un monje por ahí con una túnica marrón o con una túnica, uno cree que es un lama, ¿no? Ellos son monjes. Los lamas son son monjes que ya tienen un nivel muy diferente. Pero, o sea, ya lo que existe más que todo son monjes, personas como nosotros, que pues nada, ahora sí son creyentes, hacen muchas cosas, pero no sabemos, ¿no? O sea, qué es lo que verdaderamente están haciendo, pero hay ahora muchos monjes viven en esos monasterios porque pues allí les pagan la renta, tienen que comer, no tienen que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que ya el mundo actual pues está sufriendo con muchas cosas, ¿no? O sea, cuando se refiere a ese tipo de situaciones. Entonces, los lamas, obviamente, entonces estudiamos, por ejemplo, lo que son las infradimensiones, ¿no? O sea, lo que son digamos, los círculos dantescos. Allí están los lamas están trabajando para sacarnos a nosotros de los infiernos, ¿no? O sea, cuando hablamos nosotros, cuando estudiamos los círculos dantescos, no sabemos que es terrible, ¿no? Caemos allí y pues estamos inconscientes, no nos damos cuenta de que estamos sufriendo en los infiernos, pero sin embargo hay almas, o sea, que de pronto, por que hay amor, porque de pronto hay arrepentimiento, o porque de pronto hay verdaderamente un sentir de mejorar de alguna cosa, pues obviamente que pues esos lamas los pueden reconocer y ellos crean una burbuja, ellos tienen la capacidad en los mismos círculos dantescos, ellos crean una burbuja donde pues ese ambiente no afecta dentro de la burbuja o dentro de ese círculo mágico que ellos crean. Y entonces hay almas que de pronto entran ahí
movidas por el dolor o movidas, no es muy común, pero o movidas por querer cambiar, y ellos les dan la enseñanza. Ellos entonces en esos círculos dantescos les dan la enseñanza, y si las almas están dispuestas a hacer el trabajo, entonces ellos interceden por esas almas para que reciban otro cuerpo físico. Ellos tienen esa potestad, ellos pueden ir a negociar para que esas almas, entonces, y hay almas que ya han entrado en la involución, muy pocas, pero las hay, y entonces ellos pues, interceden por esas almas y entonces les dan otra oportunidad, o sea, para que tengan un cuerpo físico, conozcan la enseñanza, o sea, y entonces obviamente que hagan el trabajo. Entonces ya en ese momento vemos lo importante que es nosotros entender, digamos, el papel que tiene el despertar de la conciencia. O sea, necesitamos trabajar intensamente para despertar nuestra conciencia, para entonces nosotros poder dirigir correctamente nuestra vida, para poder dirigir correctamente nuestra existencia. Y entonces nos damos cuenta también que, o sea, hay que trabajar intensamente. O sea, el trabajo del despertar de la conciencia es un trabajo arduo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros nos hemos dado a pasar muy bueno arduamente. Nosotros hemos desperdiciado nuestros recursos, nuestras oportunidades, nuestras vidas. Entonces hemos hecho muy buen trabajo en no apreciar, en no valorar, ¿no? O sea, la naturaleza humana. Si somos hombres, no apreciamos a las mujeres; si son las mujeres, no aprecian a los hombres, a los recursos que la vida nos da. Entonces, vemos que a través de muchas vidas, nosotros pues nos hemos vuelto muy, muy hábiles en hacer todo de una forma muy destructiva. Cuando hablamos entonces del despertar de la conciencia, pues entonces tenemos que hacer un esfuerzo exactamente igual o más para poder despertar nuestra conciencia. Cuando estudiamos la biografía del Buda, vemos que él se dedicó intensamente a la práctica, ¿no? Entonces nosotros pensamos que a veces con 5 minutos de meditación o con una, si acaso por ahí con una hora de, no sé, de hasta leyendo libros, pensamos que nos vamos a autorrealizar. Entonces vemos que si nosotros decidimos hacer el trabajo de la autorrealización, tarde o temprano tendremos que entender que cada momento de nuestra vida es un momento de práctica. O sea, y adquirir esa capacidad, ¿no? O sea, de estar atentos, ¿no? De momento en momento, de instante en instante, ir caminando por la vida, ¿no? Seguir reconociendo todos estos elementos, ¿no? O sea, tenemos que entonces tener una muy buena memoria. Dentro del budismo verdaderamente se exige que el estudiante tenga buena memoria. O sea, una vez que uno, por ejemplo, se memoriza unas ciertas instrucciones, ya se las memorizó. O sea, tiene que mantener esa memoria por el resto de su vida. O sea, no es un conocimiento intelectual, ¿no? O sea, porque esas instrucciones son de práctica. Entonces, y la práctica se da, pues, obviamente, en las situaciones que la vida nos da a nosotros diariamente. Vemos que el budismo es muy interesante, ¿no? O sea, en realidad, el budismo, si quisiéramos nosotros estudiar el budismo, nos toma años entender. O sea, hay que entender, empezamos con las 4 nobles verdades. O sea, hay que estudiar las 4 nobles verdades. ¿Qué es esto del sufrimiento? ¿No? O sea, ¿cuáles son las causas del sufrimiento? ¿Cómo así que hay una cesación del sufrimiento? ¿Qué significa el sufrimiento para nosotros? O sea, hay que entender las causas del sufrimiento, ¿no? O sea, y existe el camino. Entonces, allá cuando el camino significa que hay un método, hay una tecnología, ¿no? O sea, hay un sistema. Nosotros tenemos métodos para tantas cosas. Para lavar los platos tenemos un método. Para lavar la ropa tenemos un método, ¿no? Hasta nos sentimos orgullosos de que sabemos lavar la ropa súper bien o los platos así. Pero en la vida no tenemos un método. No tenemos un método de organizar nuestros pensamientos, no tenemos un método para organizar lo que nosotros hacemos, no tenemos un método para organizar nuestros propósitos, no tenemos un método para organizar nuestra alma, ¿no? Entonces vemos que, realmente que cuando estudiamos las 4 nobles verdades, la cuarta noble verdad es cuando ya nosotros ponemos en práctica el método, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos fundamentos que necesitamos. Entonces, necesitamos entender, ¿no? O sea, entonces que tenemos que transformar nuestra forma de pensar, tenemos que entonces nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar,
todo lo que hacemos tenemos que transformarlo. Parece increíble, ¿no? O sea, obviamente que suena también como una muy conocida forma de expresarnos, pero cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, si estábamos, por ejemplo, en el colegio, en el bachillerato, entonces vemos como siempre hay estudiantes que todo el año van al colegio, pero nunca aprenden nada. Pero sin embargo están yendo al colegio. Y los profesores de alguna manera pasan, no les interesa la matemática ni la geografía. Y como pues pasan el año, pues creen que están haciendo algo, ¿no? O sea, pero eso en el bachillerato, en el colegio, pues es muy, muy válido. Está bien. Pero en lo espiritual tenemos la misma actitud. Si uno dice, bueno, tengo 10 años meditando, y entonces, ¿por qué no se puede quedar quieto? Tengo 10 años, 20 años meditando y todavía no me puedo concentrar, todavía no puedo hacer un desdoblamiento astral, todavía no tengo una pareja estable, todavía no sé transmutar mi energía. Entonces vemos que ya, cuando ya hablamos de muchas otras cosas, pues nunca llegamos a tener una verdadera experiencia, ¿no? No puedo transformar mi karma, o sea, no sé transformar el karma, no sé cuánto tiempo me llevará a transformar un problema, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que al no tener una metodología, pues entonces siempre estamos nosotros o sea, en ese estado eh, eh, pobre, ¿no? O sea, nos sentimos pobres, seguimos siendo pobres y nunca salimos del estado de la pobreza. Entonces, en el budismo aprendemos nosotros a transformar nuestro estado, el estado de nuestra conciencia. O sea, es lo mismo, es la enseñanza, pero estamos hablando hoy del budismo, ¿no? O sea, y el budismo entonces nos muestra, o sea, que es a través del esfuerzo. ¿Ya? Entonces ahí ya entra verdaderamente a tener un esfuerzo correcto. Entonces, cuando hablamos nosotros del esfuerzo, entonces vamos a hablar de las 6 perfecciones, ¿no? O sea, entonces tenemos que aprender a hacer el esfuerzo correcto. O sea, primero tenemos que tener, o sea, la primera perfección estamos hablando de aprender a ser generosos, o sea, de desarrollar el desapego, o sea, ¿el desapego a qué? O sea, no es a las cosas materiales, porque pues, necesitamos una cama, necesitamos una casa, necesitamos el desapego a nuestros deseos. Vemos cómo por nuestros deseos nosotros traicionamos, mentimos, eh, adulteramos, le destruimos la vida a otras personas por nuestros deseos. Pues cuando hablamos de desapego, estamos hablando de desapegarnos a nuestros deseos, porque nuestros deseos son destructivos, o sea, son egoístas. Nos interesa solamente nuestro bienestar, ¿no? Entonces, el de la generosidad. Entonces, la primera gran perfección es la perfección de la generosidad. Entonces, hay todo un proceso de aprender a ser generosos, ¿no? Realmente que hay mucho que estudiar, mucho que practicar, ¿no? O sea, la segunda perfección es la perfección de la ética. Necesitamos tener una ética diferente, no una moral, no estamos hablando de la moral que conocemos nosotros, sino de tener una ética diferente, una ética superior, ¿verdad? Una ética movida por la compasión. Y la compasión, obviamente, pero movida verdaderamente por el entendimiento en las leyes que nos rigen. Ya esa ética entonces nos enseña ¿no? O sea, que cada ser humano pues tiene ciertas cualidades que tenemos que, o sea, entonces ya entramos verdaderamente a funcionar a través de las cualidades del ser humano. Eso es esa es la verdadera ética. Aprender a funcionar dentro de nuestras mejores cualidades, ¿no? Pues vemos que pues, es un gran trabajo, ¿no? O sea, después viene ¿no? O sea, la perfección de la paciencia. Intentamos aprender a desarrollar una verdadera paciencia. Todo esto está relacionado con nuestra práctica. La práctica es esencial, la práctica es digamos, el eje, y alrededor de la práctica entonces vamos desarrollando esos otros aspectos, o sea, simultáneamente, etcétera. Entonces, otra de las perfecciones es la perfección de la meditación, ¿no? Aprender a meditar. La meditación es esencial. Hay que enseñarle al cuerpo que se siente, enseñarle a la mente a que obedezca, enseñarle a la mente que nos deja hacer el trabajo, hay que hacer eso. ¿Verdad? Eso es el budismo, ¿no? O sea, el budismo mira los aspectos así. No hay verdaderamente manera de santarse. Una persona, un budista, por ejemplo, no se atreve a decir, bueno, es que yo tengo 20 años en el budismo y entonces a mí me tienen que respetar porque tengo 20 años en el budismo. Para nada.
La práctica es la que determina el nivel de respeto que uno se da a sí mismo, ¿no? O sea, no es que uno tenga que ir buscando a nadie ni nada, sino que se ve. La práctica se ve en la práctica. El resultado de la práctica se ve en la misma práctica. Entonces ya se adquiere un nivel diferente de mirar las cosas. Hay un ejemplo muy válido, muy interesante, que cuando uno, por ejemplo, si uno le lleva sus zapatos al zapatero, el zapatero sabe qué clase de personas somos. Porque el zapatero dice, esta persona es cuidadosa. ¿Por qué? Simplemente por ver los zapatos que nos ponemos. Una persona que medita sabe quién medita. Una persona que se conoce a sí mismo sabe quién se conoce a sí mismo. Entonces vemos que en el budismo no estamos interesados en mirar la vida de nadie, pero cuando alguien lleva en el budismo practicando 20 años, lo más seguro es que practique, lo más seguro. Existen los creyentes, ¿no? O sea, los que también creen que, bueno, son parte de esta escuela o son parte de la otra escuela. Hay de todo, pero estamos hablando del budismo que está basado en la práctica, ¿no? O sea, el budismo mahayana que ya es raro encontrarlo, ¿no? O sea, ya es raro que nosotros veamos un verdadero yogi o una verdadera yogini o un verdadero meditador, ya es raro encontrarlo, ¿no? Hoy en día estamos más interesados en otras cosas, ¿no? Entonces, y también existe la perfección del esfuerzo, ¿no? O sea, del esfuerzo correcto. Tenemos que aprender a esforzarnos correctamente. O sea, una de las cosas que tenemos que estudiar, o sea, ¿cómo hacemos para poner en orden todas estas cosas? Vemos que es un trabajo muy interesante, o sea, es cuestión de poner en orden muchas cosas. Nuestra mente no tiene la capacidad de simplemente, uy, ¿cómo le hago, no? ¿Y cómo tener el esfuerzo correcto? ¿Cómo hacer el esfuerzo correcto? Ahí es donde hay que trabajar mucho para esforzarnos correctamente. Algo muy interesante en la vida del ser humano. Todos los seres humanos hacemos muchas cosas bien hechas. Muchas cosas bien hechas que no sirven para nada. Uno puede trabajar en una compañía 20 años, no sirvió de nada. Uno puede estar en una relación 30 años, no sirvió de nada. Uno puede haber tenido 20 hijos y les dio todo y no sirvió de nada. Uno hace cosas muy bien hechas, algo extraordinario que tenemos que meditar mucho. ¿Por qué? Porque al final no deja nada en el alma. Hizo uno muchas cosas, pero no le representa nada. No tiene uno nada, no entiende uno nada. Se cree uno que se va a llevar algo, o que, ¿no?, le van a dar algún reconocimiento, algún diploma en algún lugar porque hizo algo. La realidad es que no. Lo único que cuenta verdaderamente al final es el alma, ¿verdad? El trabajo que nosotros hayamos hecho en nuestra alma. Entonces, muy interesante. Entonces, es muy triste vernos nosotros verdaderamente dedicando nuestra vida a tantas cosas bien hechas. Hasta nos peleamos con los demás y etcétera, y queremos hacer esto y lo otro, y no sé, y etcétera, y metemos abogados y tenemos divorcios y tenemos peleas y tenemos, no sé, guerras, etcétera. Muy bien hecho todo eso. Y al final, nada. O sea, al final de nuestra vida no tenemos nada que muestre verdaderamente el resultado de nada. Eso es lo que se llama inconsciencia. Entonces, estamos interesados en dejar de vivir inconscientemente hasta que encontremos entonces nosotros la verdad. ¿Qué es verdaderamente el propósito de nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? O sea, queremos ver los resultados correctos con los esfuerzos correctos. Entonces, aprender a hacer el esfuerzo correcto. Cuando estamos meditando, por ejemplo, generalmente, si uno no se levanta de la meditación sintiendo algún beneficio, sintiendo algún progreso, sintiendo algún cambio, entonces no se ha meditado. O sea, uno todo en la vida quiere ver resultados, pero podemos hacer y hacer, y nada, y no ve cambios, y no ve cambios, y no ve cambios. Es porque no estamos haciendo un esfuerzo correcto, ¿no? Entonces necesitamos aprender a hacer un esfuerzo correcto. Entonces, obviamente que pues, todo esto es voluntario. O sea, vamos más allá de que hay que hacerlo y estamos obligados a hacerlo. Son muy pocas las personas que verdaderamente van a decidir hacer esto voluntariamente, ¿no? Vemos que no es un debate ideológico de quién lo va a hacer mejor, quién lo va a hacer más rápido, que fulano, qué tal. Eso no interesa, ¿no? O sea, en el budismo eso no es importante. Y tampoco debería ser importante en nuestra vida, pero a nosotros nos encanta
siempre estar, o sea, en el debate, en la lucha con esto, en la lucha con otro, pero al final lo que tenemos que interesarnos es en la práctica, ¿no? La práctica es importante. Y que nuestra vida muestre los resultados de la práctica. Para ponerlo así como en pocas palabras, ¿no? O sea, para resumirlo, en realidad, uno se mira a sí mismo y decide hacer ciertos cambios en sí mismo para tener una mejor experiencia de sí mismo. Si le gusta verse mejorando en sí mismo, entonces, pues eso es un buen trabajo. O sea, si uno se ve mejorando en sus aspectos psicológicos, físicos, mentales, emocionales, entonces esa es una buena vida, ¿no? Si nosotros no nos vemos mejorando, si no vemos, una experiencia mejor, porque nosotros estamos con nosotros todos los días, las 24 horas del día, en lugar de anestesiarnos, ¿no? O sea, vemos cómo nosotros nos podemos enfocar a mirarle los errores a los demás, o sea, y nos volvemos muy hábiles en ver los errores a los demás, pero nosotros no nos miramos nosotros mismos. O sea, y eso es lo que sucede con la humanidad en general. Todos estamos mirándole siempre a los demás los errores. Y que fulano no hace esto, y que fulano no hace lo otro, y que tal, y que no sé qué. Entonces, en ese momento ya estamos nosotros ahí cerrando las puertas de la autoobservación. Y si no hay autoobservación, no hay práctica correcta, ¿no? Entonces vemos que ese es un gran impedimento. Otro impedimento es esta falta de seriedad que tenemos en las relaciones. Tenemos seriedad en las relaciones. O sea, las mujeres no las apreciamos, los hombres no nos apreciamos, jugamos con los sentimientos de las personas, creemos de que las personas son desechables, no tenemos una apreciación por la relación. Y cuando tenemos una relación, no la apreciamos tampoco. No apreciamos o sea, los valores, hacemos otras cosas, dedicamos la vida a otras cosas, etcétera. Entonces vemos que, o sea, tenemos que trabajar mucho en la apreciación, ¿no? O sea, de muchos elementos. O sea, sin esa apreciación, pues, no podemos nosotros lograr ningún tipo de beneficio. El budismo nos muestra, ¿no? O sea, obviamente que el budismo pues, puede parecer muy ajeno a nosotros. Afortunadamente, pues con las enseñanzas del conocimiento de sí mismo, pues tenemos una instrucción más directa que es, a nuestros oídos suena más comprensible, pero es algo que solamente, pues, o sea, es la apertura, ¿no? O sea, ya para nosotros entrar en la profundidad de la enseñanza, del conocimiento de sí mismo, pues entonces tenemos que tener mucha profundidad en nosotros y entrar profundo a través de una práctica correcta, de unos fundamentos correctos, de entender muchos elementos así, etcétera, etcétera, y de integrar muchas cosas, ¿no? O sea, que pues ya son posibles para nosotros, ¿no? Vemos que el esfuerzo es muy importante. O sea, y lo ideal, básicamente, es que nosotros verdaderamente nos interesemos por el bienestar de los demás. Es esencial. O sea, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros dejamos de pensar en nuestro bienestar solamente y comenzamos a desarrollar esa compasión, ¿no? O sea, ese sacrificio por la humanidad, ese interés por el bienestar de nuestros hermanos, parientes, extraños, todo el mundo, de todos los seres humanos. Entonces, ahí en ese momento puede existir la posibilidad de que se nos tome en serio nuestras peticiones. ¿Ya? Porque si no, o si nosotros no estamos interesados, el universo completo funciona a través de ese principio. El universo nos beneficia a todos. Cuando el sol sale, sale para todos. No para uno más y o para otro menos, no es para todos. Esa es la enseñanza. El bienestar es para todos también. El problema es de que por nuestra ignorancia y por nuestro karma todos sufrimos. Entonces, el sufrimiento no es que sea que el universo no lo manda, o sea, nosotros mismos estamos creando nuestro sufrimiento. Entonces, el Buda entendió que todos sufrimos por nuestros propios actos, por nuestras propias palabras, por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios sentimientos. Todos sufrimos. Nadie nos está llevando al sufrimiento, somos nosotros mismos. Entonces, la primera verdad, la primera noble verdad nos enseña que, o sea, que ese sufrimiento, todo lo que representa el sufrimiento, todo lo que representa nuestra vida, somos nosotros los creadores.
y vemos como todo nos hace sufrir. Nos levantamos tarde, sufrimos. Nos levantamos temprano, sufrimos. Hay café, no hay café, sufrimos. No hay lo otro, sufrimos, etcétera. Por todo sufrimos. Y más los sufrimientos grandes que estamos nosotros causándonos diariamente. Si no encontramos, si no, o sea, muchas cosas, sufrimos. Si tenemos demasiado, sufrimos. Entonces sufrimos por todo y todavía no estamos muy sensibles o no comprendemos mucho, ¿no? O sea, lo que es el sufrimiento. Y todo eso es por la inconsciencia, ¿no? O sea, por la inconsciencia que hay en nosotros, ¿no? Entonces el Buda fue en su trabajo, enseñó por más de 45 años y al final, cuando ya llegó el momento de su muerte, reunió a sus estudiantes, a sus discípulos y les dice, bueno, ya, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque ya me voy a ir, yo ya me voy a ir y ya, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Nadie tuvo en ese momento ninguna pregunta y entonces sus últimas palabras fueron, haz que tu luz brille. Y se fue, cerró sus ojos y se fue. Entonces, esa es la enseñanza del Buda. Haz que tu luz brille, ¿no? Esa es la enseñanza budista. La enseñanza budista está interesada en eso solamente, ¿no? No hay que seguir a nadie, no hay que mirar a nadie, no hay que preocuparse por nadie. O sea, obviamente que, pues ya cuando si hablamos de la compasión, pues obviamente que vemos a los demás como pues, estos seres que estamos todos sufriendo y necesitamos comenzar a interesarnos por el bienestar de todos los seres, ¿no? Entonces el Buda, desde entonces, muchos maestros han aparecido, maestros de gran capacidad, ¿no? O sea, ya hoy en día es muy difícil, ¿no? O sea, que realmente se den esas experiencias. Cuando el Buda estaba vivo, él llegaba volando con sus discípulos, ¿no? O sea, llegaba volando a los discursos. Hace 2500 años ellos podían hacer eso, ¿no? O sea, tenían esas capacidades, ¿no? O sea, sus propios llegaban volando, ¿no? O sea, y hay muchas historias de los mismos budistas, ¿no? O sea, donde dan digamos, esas manifestaciones, ¿no? O sea, de desarrollar esas capacidades muy naturales. En el budismo, en el Tíbet existían esas cosas muy naturalmente. De pronto veían a alguien pasando así, bueno, para ir a otro lugar, ¿no? O sea, era algo muy natural. O sea, quizás hasta los 1920, 1930, cuando el Tíbet comenzó a abrirse por primera vez. Antes de eso no habían extranjeros en el Tíbet. Antes de 1930 no habían extranjeros. Fueron muy celosos por muchos tiempo, como por 400 años. Fueron muy celosos y no dejaban entrar a ningún extranjero, o sea, porque sabían que en el momento en que entraran los extranjeros se destruiría el Tíbet, y así sucedió, ¿no? El Tíbet fue destruido cuando ya los extranjeros llegaron, los chinos llegaron y pues, obviamente invadieron el Tíbet. Entonces, la enseñanza budista es muy interesante, ¿no? O sea, hay muchos elementos, hay no sé, maestros como Milarepa, por ejemplo. Hablamos de Milarepa en otras charlas. Está Guru Rinpoche, o sea, que fue el que básicamente luchó con las fuerzas tenebrosas que estaban allí eh, en el Tíbet en ese momento, antes de que llegara el budismo, ¿no? O sea, y las trabajó con esas fuerzas y logró transformar esas fuerzas negativas, esos demonios, los transformó para que ¿no? O sea, trabajaran en la enseñanza del Buda, ¿no? O sea, muchas cosas extraordinarias que son eventualmente muy posibles. Hay muchas experiencias que uno puede llegar a tener con estos maestros, ¿no? O sea, estos maestros están vivos, o sea, son maestros trascendentales, o sea, son de mucha trascendencia, ni siquiera podemos decir que son solamente de esta humanidad, ellos vienen de muchas humanidades, ¿no? O sea, viven allí, ¿no? O sea, hablamos también, por ejemplo, de los maestros que vienen de Venus. Hay maestros que tienen 10.000 años, que vienen de Venus, ¿no? O sea, los Kumaras, ¿no? Como conocemos nosotros. Y son maestros que están interesados en el bienestar de la humanidad, trabajan por la humanidad, ¿no? O sea, nos ayudan a todos, ¿no? O sea, siempre y cuando pues, nosotros hagamos una práctica. O sea, si nuestras prácticas están bien enfocadas a estos maestros que, o sea, son los que verdaderamente manejan el bienestar de la humanidad, pues están mirando a ver de todos estos seres que vivimos en este planeta, quién verdaderamente se interesa
Y bueno, la práctica es la que determina, o sea, el nivel de entendimiento que vamos a generar. Pues bueno, es simplemente como una historia del budismo, ¿no? O sea, pues, estamos estudiando, los miércoles estudiamos eh, ya el principios de algo que se llama el Lam-Rim, que es un texto que contiene fundamentos para la práctica dentro de la filosofía budista. También hacemos muchos tipos de prácticas que ya son, digamos, están enfocadas en ciertos elementos que se necesitan, ¿no? O sea, desarrollar el entrenamiento de la mente, por ejemplo. Hay prácticas que se deben de hacer constantemente hasta que se logra verdaderamente entrenar la mente, hasta que la mente ya suelta, ¿no? Ya, entonces ya podemos meditar. Bueno, el día en que ya logramos educar la mente, entonces podremos hacer el trabajo correctamente, ¿no? O sea, hay otras prácticas que ya tienen que ver con la muerte psicológica, que también se practican, ¿no? O sea, hay muchos elementos, diferentes meditaciones, ¿no? O sea, diferentes prácticas donde se integran varios elementos para poder nosotros pues, morir psicológicamente, ¿no? O sea, muchos elementos, o sea, hay muchos secretos que han podido verdaderamente ser develados, ¿no? O sea, a través de muchas prácticas y las mismas escuelas ahora pues están interesadas, ¿no? O sea, en que mucha gente las tenga a su disposición. Lo que más sucede hoy en día es de que pues se da mucho pues digamos, este fenómeno, o sea, de la creencia, ¿no? O sea, pensamos de que si vamos a un templo, si prendemos una vela, si damos un incienso, ya estamos haciendo algo espiritual, ¿no? O sea, pero no, el budismo es algo mucho más que eso, ¿no? O sea, hay que encontrarnos inspirados, ¿no? O sea, hacer algo mucho más profundo. Entonces, ese es el budismo. El budismo es la práctica del despertar de la conciencia. O sea, y todo es una metodología, todo es o sea, un sistema, una tecnología, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a poner ese método a trabajar en nosotros, ¿no? Hasta que nuestra vida se convierta en una vida muy ordenada y lentamente entenderemos lo que es básicamente ese despertar de la conciencia, ¿no? Por el trabajo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a continuar. Hay unas personas que tienen unas dudas con el proceso de la evolución y la involución. Si se quieren quedar los demás, con gusto, son bienvenidos. Vamos a tomar 2 minutos y entonces responderemos varias de las preguntas que tienen con los procesos de los círculos dantescos y la evolución y la involución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Albert. ¿Con quién hablo? Con Lucía. Qué gusto verte. Lucía, y ese milagro, Dios mío. He estado medio operada, pero ya estoy mejor. Ah, qué bueno. ¿De qué te operaste? Tenía unos quistes. Entonces ya tengo como 15 días en cama, más 20 días en cama, pero ya estoy mejor. Ah, bueno, gracias a Dios. Qué bueno. Y sí, qué gusto verles. Gracias por escucharte, Albert. Nada, imagínate, extrañamos. Igual nosotras, la verdad. Ya, entonces vamos a estar más al pendiente que